Bueno, continuamos con la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Lady Gómez a la una, la etiqueta para sus comentarios. Bueno, vamos a hablar de la frontera, la situación en la frontera. Esto de los containers, por ejemplo, que están colocados todavía, ¿no? ¿Por qué esos containers se mantienen allí? ¿Qué crees tú? ¿Por qué razón? Mira, Vladimir, eso fue una herencia de la irracionalidad y la insensatez social que tienen los entes que hoy administran el presupuesto público nacional y se sientan en las sillas ministeriales. ¿Por qué? Porque la población del estado Táchira lo que hizo el 23 de febrero fue clamar la necesidad de una ayuda humanitaria que después el tiempo nos dio la razón a los tachirenses porque igual la ayuda humanitaria entró. Al entrar la ayuda humanitaria se está evidenciando que existe una necesidad humanitaria en nuestro país. A los tachirenses nos castigan por salir a exigirlo. Incluso yo como gobernadora me manifesté que abría las puertas de las escuelas, de los hospitales y a razón de eso me quitaron una cantidad de convenios institucionales que estaban en el sector social, como por ejemplo la alimentación del Hospital Central, que era un convenio que existía donde la gobernación colocaba parte de las proteínas para los pacientes y el ministerio colocaba parte de las proteínas. Después de que yo salí manifestando la necesidad de ayuda humanitaria, nos quitaron los alimentos para los pacientes del Hospital Central. Hoy el tiempo nos demostró que teníamos la razón los tachirenses al defender el ingreso de la Esperanza de Venezuela para los pacientes, para los enfermos, para las personas que están aguantando hambre y se están muriendo por falta de medicinas o por falta de comida. Nos castigaron, se vengaron de los tachirenses colocando unos containers de manera irracional, donde el paso del puente es menos de 1 metro de espacio para tú poder pasar y es nada más está habilitado por condiciones humanitarias, bien sea por condiciones de salud excepcionales. Y para pasar, ¿cuáles son los requisitos, por ejemplo? ¿Cómo demuestras tú que tienes una necesidad? Queda a criterio del funcionario de las Fuerzas Armadas que está apostado ¿Guardia en Nacional el o puente. Ejército? Yo particularmente paso cada 10, 8 días para ir a comprar, si no es para algún medicamento de mi bebé, para vacunarla, porque las vacunas que necesitan los bebés no las tenemos en el estado, o para comprar sus fórmulas lácteas que tampoco se consiguen en el estado. ¿Y no has tenido problemas hasta ahora? Cuando voy con mi niña no he tenido ningún tipo de inconveniente porque entra en la tipificación de lo que es el paso humanitario. Ahora bien, una persona que va... ¿Y si, por ejemplo, los que estudian allá y viven acá o al revés? También tienen el paso habilitado. Ahora bien, una persona que vaya a ese mercado y tiene un costal de mercado así, porque hace mercado para 15 días, ¿sí? O una persona que tiene que ir a comprar un caucho para su carro, o una persona que tiene que ir a comprar una batería, no pueden pasar por el puente. Esas personas les toca pasar por trocha. Ajá. Aparte de que les toca pasar por trocha, que están controladas por grupos irregulares, tienes que pagarle a los grupos irregulares bajo la mirada complaciente de los organismos de seguridad que tienen que velar por la soberanía en la frontera. Esa es la realidad. Entonces, nosotros decimos que es bajo la mirada complaciente, ¿por qué? Porque tú pasas al puente y del puente te das cuenta cuando está habilitada la trocha y ahí están los funcionarios de las Fuerzas Armadas viendo. O sea, no es una cosa que la están haciendo clandestina. Por cierto, por ahí tenemos unas imágenes Son unas imágenes que quiero mostrar para que el pueblo venezolano vea el nivel de riesgo y de desgracia bajo la cual estamos viviendo los tachirenses. ¿Eso es en qué lugar exactamente? Esa es la trocha en el río Táchira, a la altura de San Antonio del Táchira, ¿ok? Ajá. Eso generalmente, cuando el río no está crecido, eso es una trocha de pura piedra. La gente camina. Hoy en la mañana así amaneció el río. ¿Qué quiere decir esto? Que se está poniendo en riesgo la vida de los tachirenses. Se está poniendo en riesgo la vida donde ya han existido tachirenses que por pasar esa trocha han fallecido porque el río se los ha llevado. Donde hoy, a razón de las lluvias que ya tenemos en el Táchira, en el sector El Variante, hacia la zona sur del estado, fallecieron 2 personas el día anoche por intentar pasar por una trocha de esa forma. Entonces, cuando tú ves que los organismos que deben... Vuelvo en la gráfica, por favor. Que los organismos que deben velar por la soberanía, por la integridad de los ciudadanos, miran esto de manera complaciente, es donde tú dices, caramba, ¿en manos de quién estamos los venezolanos? Pero me gustaría un poco detallar, digamos, el lugar exacto donde es tomada esa gráfica, ¿no? Si la podemos tener. Exacto. Ese es el río Táchira. Sí, exacto. Ese es el río Táchira. El lado venezolano, el lado colombiano. Este es el lado venezolano. Ajá. Y hacia acá es el lado colombiano. Regularmente ¿Y esa caminería tiene un ancho de cuánto más o menos? ¿Tendrá 1 metro? Menos de 1 metro. No, es un poco más de 1 metro. ¿Cuál es la particularidad? Que hoy el río amaneció crecido y no se ve toda la zona rocosa que hay allí generalmente. Entonces,
Cuando el río no está crecido, pues la gente tiene que pasar es por encima de las rocas. Y en ese paso cobran a las personas. Sí. Al pasar acá ya Cobran tienen a que las pagarle. personas. ¿Qué cobran? Dependiendo de lo que lleves. Dependiendo de la cantidad del volumen del mercado. Ajá. O si llevas caucho Ya muy saliendo grande. allá para acá, les cobran. Cobran, exactamente. Son ciudadanos colombianos los que cobran. Hay allí grupos irregulares, decirte que sean de una nacionalidad específica, no hay. Hay grupos de varias sociedades que participan allí. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Que esto sucede bajo la mirada complaciente de quienes deben velar por la soberanía nacional y de quienes deben velar por la integridad de los venezolanos. Ahora, si una persona se la lleva al río y se muere, ¿dónde está la custodia que las Fuerzas Armadas nos debe dar a nosotros como venezolanos? Entonces, es una situación de calamidad muy crítica y te voy a decir, ahí no hay solo tachirenses, Vladimir. Ahí hay personas de Valencia, de Maracay, de Caracas, de Barquisimeto, que van todos los fines de semana y todas las semanas a Cúcuta a comprar comida. Comida porque aquí no se consigue y allá es mucho más económica que acá. Para nadie es un secreto que la cesta básica está dolarizada en Venezuela. Claro. ¿Tienen alguna estadística, Lady, de éxodo, de personas que se van y no regresan? ¿Eso se ha mantenido, el porcentaje ha aumentado, ha disminuido? Bueno, mira, antes de que la trocha estuviera habilitada, por el puente, por el de San Antonio, pasaban 27.000 personas diarias y regresaban 24.000, 25.000. O sea, había un promedio de 3.000 personas que se quedaban del lado de allá. Bien fuera porque utilizaban Cúcuta como paso para ir a otra sociedad de Latinoamérica a buscar vida, o bien sea etcétera, porque están enfermos y se quedan en Cúcuta haciéndose tratamientos médicos, o utilizan Colombia para buscar trabajo o buscar otro medio de vida. Te voy a poner un ejemplo. Yo estuve en Bogotá hace como 15 días en un congreso de iberoamericano de comunicaciones políticas. Y me sorprendió mucho porque me consiguió un señor, no estaba en condición de mendicidad, un señor que andaba con una niña como de 5 años. Se me acerca el señor y me dice, mire señora, por favor deme algo para comer porque mi niña está llorando, un venezolano. Entonces yo le digo, pero ¿cómo usted va a venir a traer a esta niña tan pequeña a aguantar hambre? Entonces me dice, no, señora, es que yo vivía en Valencia y allá lo único que comía era yuca cocida. Aquí por lo menos puedo garantizarle a mi hija una proteína al día. Esa es la realidad de los venezolanos y es triste que nosotros tengamos que ser el Estado testigo de que toda esa gente que se va lo hace por necesidad, no lo hace por placer, porque un viaje de turismo es placer, un viaje académico es formación, no lo hacen por necesidad, porque ya no tienen que comer en nuestro país, esa es la realidad. Y esa es la realidad de los señores que se sientan en las sillas ministeriales a administrar nuestros recursos y se niegan a entender que así estamos viviendo los venezolanos. Lady, estábamos hablando también de la ayuda humanitaria y ha habido peticiones en Cúcuta para que se tramite la entrada de la ayuda humanitaria que está almacenada en Cúcuta a territorio venezolano. ¿Tú sabes algo de eso? Vamos a conversar de eso al regreso. Perfecto. Ya venimos con la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez.